Bueno, te voy a pedir que abras tu Biblia en Primera de Samuel 3:10. Antes de orar vamos a leer qué dice la Escritura. Primera de Samuel 3:10. Te lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice: y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Obviamente esos versículos son impactantes, pero lo que yo quiero resaltar es aquí cómo Samuel pudo escuchar la voz de Dios y le dijo: habla, que tu siervo escucha. ¿Tú estás dispuesto a decirle al Señor en esta tarde: habla, que tu siervo escucha? ¿Lo hacemos? Puedes decirle con voz fuerte, alta, dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Bien, vamos a orar. Padre, gracias te doy por la vida de cada joven, cada señorita que está en este lugar, Señor. Gracias porque sé que tú has puesto en ellos el poder buscarte. Han venido aquí, Señor, para poder seguir recibiendo de ti, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que hagas caso a esta oración que acabamos de hacer, Señor. Que nos hables en esta tarde, Señor. Habla, porque somos siervos tuyos. Tú nos has comprado a precio de muerte, de sangre, de cruz. Y queremos escuchar tu voz en esta tarde, Señor. Estamos dispuestos a tener esos oídos espirituales abiertos a lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bien, bueno, la enseñanza se titula Aprendiendo a escuchar su voz. Algunos de los que estamos aquí, quizás ahorita o en otro tiempo, ¿alguna vez te has preguntado cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Hay alguien? Bien. ¿Hay alguien que no ha escuchado la voz de Dios? Honestamente. Ok, no ha escuchado la voz de Dios. Muy bien. Ahora, cuando yo digo escuchar la voz de Dios, me refiero en todos los aspectos. Tanto quizás audiblemente, como quizás por medio de otra persona, o por medio de algo que leíste, o por un momento de oración. Cualquiera de estos aspectos. Si alguien no ha escuchado la voz de Dios, bueno, quiero que pongas mucha atención, porque el Señor nos va a hablar en esta tarde al respecto de esto, ¿va? Y bueno, te voy a pedir que me acompañes por favor a Deuteronomio 28:1. La semana pasada el pastor Arsenio nos habló acerca de que Dios tiene propósitos eternos para nosotros. Esos propósitos eternos son los que Dios ya ha predestinado para sus hijos. Y bueno, nosotros fuimos exhortados a poder ser obedientes al Señor, a guardar su palabra, para que nosotros podamos ver cómo esos propósitos se vuelven una realidad en nuestra vida y bueno, que no sean truncados. ¿Qué dice Deuteronomio 28:1? Vamos a leerlo juntos. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bien, de la misma manera en que Dios estaba hablando a su pueblo, el pueblo de Israel, después de haberles dado una serie de mandamientos que ellos debían de guardar, que necesitaban prestar atención para que los pudieran cumplir y así recibir las bendiciones de parte del Señor. En esta tarde, joven, señorita, el Señor nos está exhortando a que nosotros escuchemos atentamente esa voz del Señor. Nos exhorta a que la escuchemos
y que guardemos sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer cuáles son esos propósitos eternos, para que podamos conocer cuál es su voluntad. ¿Te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sí? ¿Y qué respuesta has obtenido de parte del Señor? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Bien, Diego? ¿Cómo? Ok, honrarlo y darle gloria. Muy bien, Diego. ¿Alguien más? Tú quieres participar, yo lo sé. ¿No? Muy bien. Bueno, si alguna vez te has preguntado, a ver acá, Cristian, no, ¿quién es? ¿Gabriel? ¿Sí? Adorarlo. Muy bien, adorarlo, muy bien. Ok, si alguna vez te has preguntado, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es su voluntad? Bueno, antes de que podamos responder esto, tenemos que entender cómo es el proceso para que nosotros podamos recibir esa voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, ve conmigo a Hebreos 1:1. Esa voluntad de Dios solamente la aprendemos cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Y Hebreos 1:1, hace rato Moni hacía alusión a este versículo. Y dice en Nueva Traducción Viviente: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. La voz de Dios fue escuchada durante muchos años en todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, a través o por medio de sus profetas, los cuales tenían un llamado específico para ser la voz de Dios en medio de su pueblo. De hecho, Samuel es uno de esos profetas y fue el versículo que leímos al inicio. Samuel era un joven aproximadamente de 12 años cuando él se encontraba en el tabernáculo y estaba cerca de la presencia del Señor, pero dice versículos antes de lo que leímos, que él aún no conocía al Señor. Sin embargo, Samuel fue la respuesta de una oración. ¿Ustedes saben cuál fue esa respuesta? ¿Quién oró por Samuel? ¿Sí? Fue Ana, ¿verdad? Su mamá. Y ella prometió al Señor que entregaría a su hijo en servicio al Dios. Ahora, si tú quieres conocer o quieres escuchar la voz de Dios, tú tienes que estar en el lugar adecuado. Tienes que estar dentro del lugar donde el Señor te puede hablar. Eso es importante. Samuel estaba en el tabernáculo y tenía 12 años y dice la Escritura que 3 veces Dios le habló mientras él estaba dormido. Y él creía que era Elí quien le hablaba, pero cuando Elí, teniendo un discernimiento espiritual, dijo: bueno, la próxima vez que tú escuches esto, tienes que decir: habla, que tu siervo escucha. Ahora, Dios habló por medio de sus profetas, no solo por uno, sino por varios y durante muchos años. Pero dice el versículo 2 de Hebreos 1:2: y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de Jesús, su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, nosotros podemos escuchar la voz
Gracias a Jesús. Y aquí dice, cuando ya nos limpió de nuestros pecados, hizo su obra redentora en la cruz, Él tomó ese lugar de honor. Ahora, eso es muy importante, porque cuando tú quieras compartir a otras personas, quizás, no sé, a mí me pasaba en la secundaria o en la preparatoria que te decían, pero ¿a poco tú sí escuchas la voz de Dios? Había muchas personas que te cuestionaban, ¿no? Ah, no, es que esos están locos, ¿cómo que escuchan la voz de Dios, no? Y hasta hacían mofa a veces de que, no, es que, pues quién sabe quién le hable, ¿no? Pero está loquito, ¿no? Pero tú aquí tienes que entender que el primer paso para poder escuchar la voz del Señor es por medio de Jesús. Y tú les tienes que decir eso a las personas. Tienes que compartirles esto. ¿Por qué? Porque en la actualidad y durante muchos años, y aún en nuestra época, hay hombres que dicen ser los elegidos por Dios para traer un mensaje específico a la tierra, o para traer un mensaje a una cierta cantidad de personas. Y eso es muy importante cuando tú compartas algo. La Escritura establece que en nuestros tiempos Dios nos habla mediante a su Hijo. Entonces, todos aquellos hombres que dicen ser enviados del Señor, este es un buen argumento para que tú derribes esa creencia que ellos pueden tener. Y no hay ningún elegido especial por Dios para que lleve un mensaje. Tú bien sabes, bueno, hay muchas religiones en el mundo, y cualquiera que diga que tiene un mensaje especial del Señor, bueno, tenemos que ver si ese mensaje especial está refiriéndose primero a Jesús y en algo que ya Jesús haya establecido. Ahora, Juan 10:27 nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando la palabra escuchar, que está en esta oración, quiere decir que entendemos que podemos hablar acerca de eso y que puede llegar a oído de, o que nos puede llevar a obedecer. Ahora, eso que escuchamos, esa voz que escuchamos de Jesús, es la misma que nosotros compartimos a los demás. Ahora, ¿cuántos aquí somos ovejas del Señor? ¿Sí? Muy bien. Ovejas del Señor. Bueno, si somos ovejas del Señor, nosotros podemos escuchar su voz. Y lo primero y más importante es que quiero que sepas que solo hay un camino, solo hay una palabra que la Escritura la establece como la palabra profética más segura, en la cual nosotros hacemos bien estar atentos, por medio de la cual nosotros podemos percibir la voz del Señor. Y es el primer paso a que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Nosotros conocemos a Dios y podemos escucharle por medio de su palabra. Entonces, en ese momento que yo te estoy compartiendo esto, tú estás experimentando cómo Dios está hablando. Y si tú te cuestionabas, bueno, ¿cómo? Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Bueno, quizás no has tenido una experiencia sobrenatural en la cual audiblemente pudiste escuchar al Señor, pero sí lo estás escuchando por medio de lo que yo te estoy compartiendo y bueno, de lo que muchas otras personas han compartido, ¿no? Durante muchos años. ¿Qué dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16? 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa esta palabra para preparar
y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que sí escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra, porque Él la inspiró. Todo lo que compartimos es inspiración del Señor. Y ese es otro argumento para cuando tú quieras compartir a otras personas. Lo que nosotros compartimos no es algo que se nos haya ocurrido. No es algo que tuvimos un sueño y despertamos y debíamos de cumplir con cierta misión. No, es algo que ya está escrito, que ya fue revelado durante muchos años y que fue inspiración divina. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Sí, ahí está. Se desconectó. Bien, retomamos Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra el alma y el espíritu, entra la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Fíjate el poder que tiene la palabra del Señor. Seguramente tú ahorita que estás escuchando el mensaje, estás experimentando algo internamente. La Biblia dice que su palabra es como si fuera un espejo en el cual nosotros nos venimos a reflejar. Y aquí dice que nos vemos delante del Señor y esta palabra es tan poderosa porque ha sido inspirada por Dios que llega hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo, aquello que quizás nunca te atreverías a decir, o aquello que ni siquiera sabes que está ahí, porque esa es otra cosa. Hay cosas, hay intenciones, hay motivaciones incorrectas que quizás tú no te has dado cuenta, pero ahí están y el Señor las alcanza a ver. Entonces, si tú escuchas hoy la voz del Señor por medio de su palabra, no hagas caso omiso. No hagas caso omiso a lo que el Señor te está hablando. Y si quieres tener un encuentro con Dios, de poder experimentar su voz en tu vida, bueno, inicia primero por la palabra, que es lo más importante. Por ahí es que el Señor te va a empezar a hablar. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos aconseja a nosotros los jóvenes? ¿Cómo Dios nos habla? Bueno, dice Eclesiastés 2:1. Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer. Y dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Es el primer mensaje de Dios para nosotros como jóvenes. No dejes que esta emoción, este vigor, esta fuerza de la juventud te haga olvidarte del Creador. En el mundo hay muchos jóvenes desperdiciando sus vidas. Quizás ellos creen que no tienen necesidad del Señor. Hay algunos que quizás no tienen necesidades económicas y que creen que la felicidad está en llevar una vida de libertad. Pero la primera voz del Señor para nosotros es esto: no dejes que esta emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Porque recuerda que los años pasan y nosotros vamos a seguir creciendo. Y pues la vida no pasa en vano, nos empieza a cobrar factura
de todo lo que hemos estado sembrando. Entonces, como joven cristiano, no te olvides de tu Creador. ¿Qué otro consejo, qué otra voz del Señor encontramos en la palabra? Ve conmigo a Proverbios 23:19. Proverbios 23:19. Palabra de Dios para todos. Así que escucha, hijo mío, y sé sabio. Preocúpate por vivir honestamente. ¿Qué es vivir honestamente? Bueno, en primer lugar es que nosotros debemos de ser guiados por la sabiduría de Dios y no por la sabiduría del mundo. Como joven cristiano, todos aquellos conceptos que están en el mundo que aprendemos, que nos los enseñan, no deben de ser nuestro parámetro para llevar la vida así, de esa manera. De que la vida hay que vivirla y como la vida es tan corta hay que gozarla, ¿verdad? No. Esa es una sabiduría diabólica que solamente tiene un fin: el infierno, la condenación eterna. Pero la Escritura nos dice que seamos sabios y que vivamos honestamente. Ahora, quizás tú no estás en esa condición en la cual pues quizás deliberadamente no vives una vida pues descontrolada o llena de excesos. Pero también el ser sabio implica lo siguiente: aprender a escuchar, poder recibir un consejo, no demostrar que lo sabemos todo o que lo conocemos, sino tener una actitud de humildad y saber que puedo recibir más quizás de mis compañeros, de mis amigos, que puedo recibir un consejo de mis papás, a pesar de que no están en la época de la tecnología quizás y que desconocen algunas cosas. Por el hecho de que ellos desconozcan algo de lo que vivimos en el mundo actualmente, no quiere decir que no tienen algo bueno que aconsejarte. Implica tener esta actitud delante del Señor de humildad, de poder escuchar su voz y de también poder ser honestos, y cuando recibamos una llamada de atención, una exhortación, nosotros la podamos recibir. Eso es ser sabio y es procurar vivir con honestidad. El siguiente versículo nos dice: no te hagas amigo de los borrachos, ni te juntes con los comilones, porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina. Muchas veces nosotros podemos desear la vida que ellos tienen. Tus amigos, aquellos que no conocen a Dios, podemos creer que la están pasando bien. Nadie les dice nada. Toman, se drogan o simplemente pueden hacer lo que quieren. Nadie está detrás de ellos. O puede ser que en tu casa de repente tu mamá está cuidándote, tu papá te pone reglas guiadas por el Señor y tú dices: bueno, es que ¿por qué no me das esta libertad? Yo quiero ser libre, ya soy un joven que está en una edad madura y que puedo tomar mis propias decisiones. Bueno, si lo que estás buscando que tus papás hagan es que te permitan hacer lo que tus amigos que no conocen al Señor están haciendo, eso no nos va a llevar a nada bueno. Terminan en la ruina, es la realidad. Y dice la segunda parte del versículo: y los perezosos terminan vistiendo harapos. ¿Qué es un harapo? Como ropa pues toda desgastada, ya muy rota, ropa que ya no cumple su función, que es el de protegerte. Y aquí es una exhortación también a que nosotros debemos de trabajar honestamente. El Señor nos exhorta a que no llevemos esa vida
de pereza, de ociosidad, en la cual pues pasan los días, las horas y no estamos haciendo nada productivo. Trabajar honestamente no solamente es tener un empleo, sino también es rendir en el trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces en lugar de trabajar duro, ¿qué hacemos? Duramos en el trabajo, ¿no? ¿O no? A veces nos pasa. ¿Qué? ¿Estás trabajando duro? No, estoy durando en el trabajo nomás. Pero el Señor nos motiva a que trabajemos honestamente, a que nos esforcemos. En el tiempo que había la esclavitud, Pablo les decía a los cristianos que eran esclavos que ellos tenían una responsabilidad mayor por conocer al Señor, y que no porque sus patrones o sus dueños fueran cristianos no tenían que trabajar de una manera distinta, sino que debían de esforzarse, ¿verdad? Bueno, el Señor quiere que hagamos eso también, trabajar honestamente. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la voz de Dios? ¿Sí? Muy bien. Bueno, el siguiente versículo dice: escucha lo que tu papá que te engendró, perdón, escucha lo que te dice tu papá que te engendró. Respeta a tu mamá aun cuando esté anciana. La actitud que debemos de presentar delante de nuestros papás es de respeto, de poder honrarlos, una actitud también de agradecimiento por lo mucho que ellos nos han dado, que por medio de Dios han podido bendecir a tu vida, y a veces nos olvidamos de honrarlos, de respetarlos. A veces somos un poco considerados con nuestra mamá o con nuestro papá, y preferimos quizás llevar una vida pues más relax, o tenemos unas prioridades que son para nosotros más relevantes que quizás poder ayudar a algo en casa. A veces quizás, no sé, algunos estudian o tienen trabajo y puedes llegar a tu casa y crees que ya se acabó tu función, que ya, pues ya rendiste, ya hiciste lo que tenías que hacer, y pensamos que quizás ya no hay nada más o que ya no te corresponde hacerlo. Bueno, también ahí tienes que honrar a tus papás, ayudar, buscar qué puede ser de bendición para ellos. Fíjate el siguiente consejo, el 23. Dice: vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Esta versión es más clara, pero más o menos quiere decir esto: si bien es cierto, nosotros no podemos comprar la sabiduría del Señor, no podemos pagar a nadie y decir, yo quiero ser hoy 10 veces más sabio. ¿Cómo cuánto? ¿Para cuánto me alcanza, no? Pues no, ¿verdad? No podemos hacer eso. No podemos pagar, pero sí podemos pagar el precio. ¿Y qué significa pagar el precio? Pues obedecer. La obediencia. En lugar de tener tantas cosas que nos distraigan, mejor invirtamos ese tiempo en buscar del Señor, en leer las Escrituras, quizás en comprar un libro, comprar algo que va a ayudarte a tu crecimiento espiritual. Tiene esta intención, como si lo pudieras pagar, como si en un mundo paralelo, si pudieras pagar esa sabiduría del Señor, esa inteligencia, pues hazlo y no la vendas. Es decir, una vez que la obtienes, no la tires o la menosprecies. ¿A cuánto les gusta leer aquí? Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos libros has leído
en lo que va del mes? 2 libros. ¿Y los demás? 3. 1. Bueno, yo vi como 30 manos levantadas que les gusta leer. Pero no hemos leído, ¿verdad? Y me apunto. Esto que dice y no la vendas es como cuando tú vas a una librería y, mira, este libro se me hizo interesante. Pues lo voy a comprar porque quiero leer, quiero saber más, ¿no? Y lo compras y lo vas arrumbando ahí, ¿no? Y ahí lo dejas y no lo lees, no lo lees, no lo lees. Yo tengo un colaborador ahí donde trabajo que cada que reviso su mochila tiene un libro. Y le digo, ¿ya lo leíste? No, sí me gusta leer. ¿Y dónde vas? No, pues que en tal página. Y luego le vuelvo a preguntar, ¿dónde vas? Pues va a la misma página. Como que no lo lee. Bueno, a veces como cristianos nos pasa eso. Leemos, escuchamos las enseñanzas, queremos la voz de Dios en nuestra vida, pero no demostramos que eso es una realidad en nuestras vidas, porque no obedecemos. Y tenemos a la Biblia, sí, creemos que el Señor es un Dios sabio, un Dios que todo lo conoce, un Dios que puede transformar nuestras vidas, pero está como un libro de aparador, o como un libro que ya adquirimos y que tenemos ahí guardado. A veces así nos pasa. Pero ¿cuántos van a hacer caso a la voz de Dios en esta tarde? Esta es la exhortación. ¿Queremos escuchar su voz? Bueno, ese es el primer paso. Prestemos atención a su palabra y no solamente la leamos, sino vayamos al campo de la práctica. El versículo 24 dice: el papá del justo se llena de felicidad, y el que tiene un hijo sabio se alegrará con él. Entonces, haz felices a tu papá y a tu mamá, que se llenen de alegría la que te dio a luz. Con nuestros actos, que se llenen de alegría. A veces sabemos hijos malagradecidos y podemos tener un comportamiento en la sociedad que pueda avergonzar a nuestros papás. Nuestros padres a veces creen conocernos, pero a veces resulta que no se esperaban lo que pasaba, ¿no? Pero eso pasa en otro lado, ¿no? Porque nosotros estamos siendo transformados por la palabra, porque nosotros estamos escuchando su voz. Ahora, ya pasamos a la parte, todo lo que hemos estudiado hasta ahorita es lo fundamental, son las bases. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Inicia por ahí. Que tu oído esté atento a las palabras del Señor. Ahora, ¿quieres ir a otro nivel? ¿Quieres experimentar de otra forma la voz del Señor? Bueno, el siguiente paso, vamos a Filipenses 4:6. Palabra de Dios para todos, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿Has estado preocupado? ¿Sí? ¿Qué te ha preocupado? No sé, a mí me llegó a preocupar quizás algo económico. Me llegó a preocupar quizás no tener algo que comer.
O quizás te llegó a preocupar que no escuchas la voz de Dios, que pasan los años y no ves la influencia de Dios en tu vida. Bueno, la escritura es muy clara, no te preocupes, pídele al Señor, empieza a vivir y pídele al Señor. Y a veces también cuando estamos en medio de la dificultad, nos preocupa que no vemos la mano de Dios obrar en esa situación. Pedimos al Señor una clara respuesta ante algo que está pasando en nuestra familia y no vemos la intervención de Dios. Pero aquí, esta versión está muy clara porque dice que la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Hará guardia. Porque es natural quizás sentir desesperación, ¿no? Cuando vemos que algo está pasando y que no podemos solucionarlo. Pero ahí va a estar la paz de Dios. Y esa paz de Dios nos debe de ser suficiente para creer que lo que está pasando en nuestra vida, Dios lo está permitiendo y que va a cumplir un propósito, ya sea para llamarnos, atraernos hacia Él, o si no estabas en esa situación en la que algo está tratando Dios contigo, es porque está tratando algo en tu vida, porque eso lo va a usar para bien después. Nosotros no entendemos muchas veces cómo Dios trabaja. Ahora, Dios está interesado en que nosotros podamos involucrarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra familia, nuestras escuelas, nuestros trabajos, nuestras amistades, el servicio en la iglesia, quizás un negocio. Pero si nosotros aprendemos a ir al Señor por medio de la oración, a buscar su dirección respecto a algunos aspectos o todos tus aspectos de tu vida, vas a poder experimentar lo que Daniel pudo experimentar. ¿Recuerdas esa historia de Daniel y sus amigos? Vamos a Daniel 2:1. Y te voy a dar un poco de contexto para no ahondar mucho en esto. Pero recuerda que el pueblo de Israel había sido llevado a Egipto. A Babilonia. Y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que dice Daniel 2:1 que perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es decir, tampoco se acordaba de qué había pasado ese sueño, pero solo sabía que era algo muy malo porque lo había perturbado. Y él llamó de inmediato a todos los hombres que trabajaban para él, aquellos que decían tener una dirección, que podían dar un consejo, aquellos que tenían dioses falsos. Les dijo: hey, si ustedes no me revelan ese sueño, a todos les vamos a dar cuello. Pero Daniel, siendo un joven que conocía al Señor, dice en el versículo 17, Daniel 2:17, después Daniel se fue a su casa e informó a sus compañeros Hananías, Misael y Azarías lo que pasaba, a fin de que ellos pidieran al Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Fue así como durante una visión nocturna el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Te tengo una buena noticia. El Señor sigue hablando. El Señor sigue manifestándose por medio de visiones, por medio de sueños.
pero no lo va a hacer con cualquiera. En su voluntad Él decide en qué momento lo hace, pero tenlo por seguro que necesitas tener una comunión con el Señor, porque ¿sabes qué pasó con Daniel? Él tuvo fe. Él no le dijo al rey: hey, espérame a ver si Dios me revela. No, si tú lees los versículos, le dice: dame oportunidad, porque el Señor va a revelar ese sueño. Él actuó en fe. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ten fe. Ten fe en que lo que pongas delante del Señor en oración, en su voluntad Él va a dar una respuesta. Te va a hablar. Va a dar una respuesta a esa oración. Y dice que ellos oraron y que en la noche tuvo esta visión del sueño. Dios habla por medio de los sueños. Pero tenemos que estar como Samuel, en el lugar correcto, en el lugar de su presencia, para poder recibir instrucción del Señor en algo específico. Porque quizás en la Biblia quizás no encontramos, no sé, Martita, debes de estudiar biología. Pues no, ¿verdad? A veces el Señor revela cosas que ni siquiera estás preguntando. Yo tengo un conocido que el Señor le mostró que sus familiares iban a morir en un sueño. Porque Dios habla. Dios quiere nuestro bien y quiere tener una comunión con nosotros, pero a veces nosotros no estamos prestos, no estamos atentos a su voz y dejamos pasar su voz. Dios habla también a través de su naturaleza. Todo lo que vemos, todo lo que ha sido creado por el poder de su palabra, manifiesta quién es Dios. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que ninguno de nosotros pudiéramos decir: es que yo nunca tuve un encuentro con Dios. Hay una parte en Romanos, que no me acuerdo ahorita la cita, pero dice que el Señor creó todo esto para que nosotros le pudiéramos conocer. Pero también Dios manifiesta sus atributos, y es como le podemos también escuchar. Dice Primera de Reyes 19:11. Elías: entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. ¿Recuerdas lo que estaba pasando con Elías? Que había una mujer endemoniada que estaba buscando matarle, y que Elías, por el poder de Dios, pudo matar a 450 de sus profetas, pero él tuvo miedo y creyó que era el último, creyó que era el único que servía a Dios, y en una reacción natural fue y se escondió. Y el Señor le dice, entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. ¿Sabes qué monte era este? El monte era el mismo donde Moisés había podido ver toda la gloria de Dios. Era el mismo monte. Pero el Señor no estaba en el viento. Elías quería saber que Dios estaba ahí, y Dios mostró su poder con ese viento,
pero no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Otra versión dice un viento apacible, un silbido apacible, perdón, muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes? El Señor puede manifestarse, puede hablarte claramente. Yo conozco de personas que el Señor les ha hablado audiblemente. El Señor puede mostrar su gran poder, hacer grandes maravillas como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero el Señor prefiere manifestarse como un sonido muy suave. Porque a pesar de que tú no veas que el Señor está haciendo una obra en tu vida, si tú estás obedeciendo, el Señor está haciendo una obra. El Señor está usando todo tu alrededor para llamar tu atención, para que escuches su voz. Y es ahí cuando entra la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese silbido apacible. Juan 14:17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Romanos 8:26, apúntalo si gustas, dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en alguna situación complicada y buscamos al Señor, esa voz que viene desde el interior, esa voz del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía hacia la verdad. Y a veces puede ser tan inadvertida, quizás que no te das cuenta que el Señor está contestando una oración. Hasta después, el Señor me respondió esto. ¿A alguien le ha pasado? El Señor quiere hablarnos. El Señor quiere tener una comunión íntima con nosotros. De hecho, lo cantábamos al final, ¿no? Queremos estar tan cerca de Jesús. Pero a veces nosotros nos alejamos. Y con nuestros actos, con nuestro pecado, muchas veces apagamos esa voz del Espíritu Santo. Pero el Señor quiere hablar y sigue hablando. Ahora, no solamente utiliza eso que es la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es otro nivel, ¿no? Pero esa misma experiencia que otros viven es la que también te ayuda y te trae un mensaje de parte del Señor, pero ¿a través de quién? De la persona que te rodea. De los que estamos aquí, de los que hemos recibido del Señor. Voltea con la persona que tienes a un lado y pregúntale: ¿qué te está diciendo el Señor de mí?
¿Qué mensaje tienes para mí? En una ocasión estábamos en un campamento y fue un momento especial de parte de Dios. Y nos llevaban, habíamos recibido una enseñanza y nos llevaban a que esa enseñanza la pudiéramos llevar a la práctica. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer grupitos de personas, 2 o 3, y vamos a ponernos en oración para ver qué Dios quiere hablar a la persona. Y pues ahí estábamos todos, ¿no? Bueno, a ver qué, Señor, pues vamos a orar. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo sabes si es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo vas a decir algo que quizás le agrade a la persona o que quizás no le agrade? ¿Sabías que a Elí no le agradó? Bueno, obviamente no era un buen mensaje para Elí, que iba a traer el juicio a su casa. Pero aún así, ese joven tuvo un valor de parte del Señor para hablar lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no practicamos los unos con los otros que el Señor quiere hablarnos? No digo que lo vamos a hacer ahorita por el tiempo, pero a veces Dios habla así, tan sencillo. No tiene que manifestarse y partir aquí, no sé, algo y que veamos cómo Dios se manifiesta. No, Dios habla a través de tu vida. Si quieres experimentar eso del Señor, búscalo. Intercede por tus amigos. Intercede. Tú no sabes lo que está pasando la persona que está a tu lado. No sabes qué el Señor está pidiendo, demandando de Él. No sabes qué está luchando. No sabes sus carencias. Al menos en la semana acuérdate de alguien. Aunque no sepas su nombre, el Señor los conoce. Señor, fulanito de tal, venía vestido así, 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 así. Pero tú sabes quién es. Lo pongo en tus manos. Bendícelo. ¿Sabes? Esas amistades espirituales, aunque tú no las busques, pero si son la voluntad del Señor, van a llegar a tu vida. Con una oración. Pide amigos espirituales. No amigos que van y se divierten y que hacen lo que quieren, que tienen libertad, como decía el proverbio, sino amigos que te llevan a escuchar la voz de Dios. Para cerrar, quiero que me acompañes a Salmo 119. Salmo 119, 125, versículo 125. Es muy corto, pero resume todo lo que hemos hablado. Y si te puedes poner de pie, por favor. Vamos a leerlo juntos. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice así, léelo conmigo, tu versión, voz fuerte, audible, que se escuche. Yo soy tu siervo, ayúdame a entender y a aprender tus enseñanzas. ¿Cuántos son siervos de Jesús? ¿Sabes qué significa la palabra siervo? ¿Alguien sabe que no sea servidor? Significa esclavo. Esclavos de Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Y dile, Señor, aquí estoy yo que soy tu siervo, Señor. Somos esclavos por amor, Señor. Y estamos respondiendo a tu voz en esta noche, Señor. A tu palabra que es tan clara, que es tan precisa, que llega hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor.
en este proceso de santificación, en este proceso en el que tú estás moldeando nuestro carácter, en el que tú estás formándonos a semejanza de Cristo, Señor. Perdona, Señor, aquello que hemos fallado, Señor. Perdónanos cuando no hemos atendido a tu llamado, Señor. A esa voz de tu Espíritu Santo que nos dice: no hagas esto. No está bien estar aquí. Señor, ten piedad de nosotros, como cantábamos en esta tarde. Ten piedad de nosotros, Señor, y permítenos tener este nivel de comunión contigo, Señor, en el cual podamos ser tan sensibles a tu voz, Señor, que tengamos dirección en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos a entender y aprender tus enseñanzas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias.